morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la reflexión, el intercambio informado y el debate político. Como siempre, buscamos temas de interés, de actualidad, a veces con raíces en el pasado, a veces con proyección al futuro. Y en el día de hoy elegimos hablar en este ciclo de programas que hemos hecho sobre la historia reciente, sobre el proceso autoritario y el negocio económico. Para ello tenemos, como siempre, invitados que nos van a ayudar a ilustrar este tema con el que vamos a compartir los próximos minutos, que los va a pasar a presentar Álvaro Yudiche, que hoy co-conduce conmigo este programa. Bueno, buenas noches. En esta oportunidad, para abordar este tema, nos acompaña Mariana Mota. Mariana es abogada y jueza, se desempeñó como magistrada en el juzgado de primera instancia en lo penal de séptimo turno en la ciudad de Montevideo, donde investigó más de 50 denuncias por violación a los derechos humanos vinculadas con la última dictadura cívico-militar. Desde el año 2017, hasta hace muy poco, también integró el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. También nos acompaña Fabián Werner, él es periodista, director del medio digital Sudestada, especializado en periodismo de investigación desde el 2014, es también coordinador de Libertad de Expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, y desde 2013, y presidente del Consejo Directivo desde 2020. También es coautor del libro El negocio del terrorismo de Estado, editado en 2016. Y a mi lado tengo a Leandro Fernández, que es licenciado en Comunicación, integra el equipo de La Diaria y es coautor de la investigación que trata sobre delitos económicos cometidos por la represión de la última dictadura. Como comentaba Juan Pablo, en esta oportunidad, para abordar esta temática, nos planteamos un montón de preguntas, intentamos encontrar, o por lo menos intentar encontrar las mejores. Y bueno, como primera pregunta, estaría bueno poder reflexionar en base a, siempre cuando pensamos en el terrorismo de Estado y la dictadura, pensamos en aquellos delitos relacionados con la tortura, el asesinato, desaparición, abusos, violación, pero bueno, también entendemos que más allá del periodo dictatorial y más allá de estas dimensiones, existen otras dimensiones que no se han abordado mucho, no se ha investigado mucho y tampoco se han juzgado. Entonces, en esta oportunidad, como primera pregunta, estaría bueno poder plantearnos esto. Sí, un poco en el sentido de lo que decía Álvaro, la motivación era poder trascender ese primer horizonte en el que nos identificamos en general cuando hablamos de esto y poder ver otras dimensiones, ¿no? Esas dimensiones, está la dimensión legal, ¿no? Está la dimensión económica, está la dimensión propia a nivel social del terrorismo de Estado, que ya la hemos visto en otros programas, y bueno, un poco por ahí venía esta iniciativa de ampliar el horizonte de mira sobre el proceso autoritario, ¿no? Que obviamente abarca desde... Bueno, la periodización es muy relativa, pero desde obviamente antes del golpe de Estado y bueno, por lo menos hasta la salida hacia la dictadura. Bueno, en ese sentido los invitamos a hacer uso de la palabra, no sé por quién quiere arrancar. Bueno. Mariana. Nada, en esto de mirar mayores dimensiones de los más graves crímenes cometidos en la dictadura, también poder mirar junto con esos crímenes otras cosas que ocurrieron y que también afectaron, y que bueno, que puede ir también por este lado, como era la apropiación de bienes de las personas cuando eran detenidas. Era común y era algo relatado por todas las personas que fueron detenidas y por sus familiares, que a la par que se llevaban a quien estaban buscando, se llevaban lo que había dentro de esa casa. Y bueno, y eso que también ocurrió en Argentina, esa situación, que luego las vendían bienes, y acá también. Y para poder legalizar eso, como también se intentó establecer como un marco legal para todas esas atrocidades, desde transferir el enjuiciamiento de los presos políticos a la jurisdicción militar, me resisto a decir justicia militar porque me parece una barbaridad, también se legisló para que se pudiera incautar los bienes de una forma muy amplia, una normativa absolutamente amplia, que me la traje porque así la podía leer porque es muy interesante.
la ley 14.373, que es del 75, creo que decía, dispone la incautación provisoria de bienes, muebles, inmuebles, semovientes, cuando los mismos puedan ser o hayan sido utilizados como medio propio o impropio, directo o indirecto, para preparar, concertar, proponer o ejecutar delitos previstos en la Ley de Seguridad del Estado, que era la que, como decíamos antes, era la que preveía que estos delitos se podían enjuiciar por la justicia militar. Entonces, ¿qué pasa? Es tan amplio la forma de decir que podía llevarse absolutamente todo, desde la licuadora hasta tu casa, todo. Y de hecho fue lo que se hizo. Y además, no solamente eso regía a partir de esa ley, sino también habilitaba y justificaba y amparaba las apropiaciones anteriores, de manera que los robos anteriores dejaron de ser robos por una ley que fue retroactiva, esa cosa muy loca que tuvo la dictadura y que lo fue en muchos aspectos, ¿no? En esto de que las organizaciones ilegales eran ilegales a partir de que se decretaron, pero también hacia atrás. Entonces eso, bueno, justificó la apropiación de bienes, tanto los que estaban dentro de una casa, sino también de inmuebles, que luego los vendían, e incluso y también esto de marcar que la persona era detenida y se le incautaban los bienes, o sea, la confiscación de bienes solamente puede venir a partir de una sentencia de condena y en determinados casos muy específicos que están establecidos en algunos delitos. Esto, por supuesto, era inconstitucional, pero bueno, fue algo que me parece que estaba bueno traerlo porque le ocurrió a toda la gente. Incluso, Mariana, con un marco legal que lo podría avalar, digamos, se incumplía también la ley en cuanto a plazos y demás. Era totalmente arbitraria la práctica. Totalmente, por eso leía la normativa, porque era absolutamente amplia y abarcaba todo lo previsible, ¿no? Tanto de si podía haber sido parte para servir al supuesto delito o no, o sea, era tan amplio el aspecto que habilitaba cualquier forma de incautación y con eso quedaba absolutamente amparada la apropiación. También ellos toman como modelo ahí lo que venía antes de 1975, ¿no? Como decía Mariana, ya había empezado la dictadura antes, cuando se aprueba ese decreto ley. Y ahí lo que ven los organismos represivos es que pueden sacar un montón de rédito económico a partir de las incautaciones que hacen en los operativos represivos. Entonces ahí tenemos un caso en que la represión se financia a partir de la propia represión. Incluso el OCOA, en un documento en lo que nosotros accedimos en la investigación, dice claramente que no tiene financiamiento. No tiene financiamiento. Entonces ahí es una cuestión de supervivencia, no solo de beneficio de la propia represión, de esos organismos en específico, este decreto ley. Eso también es importante señalar. Sí, hay otra dimensión que me parece que es interesante, que es el asalto al Estado. Es decir, la generación de normativa, pero también de prácticas, de nuevas prácticas que lo que buscaban era un desmantelamiento del Estado, inspirado en una ideología ultraliberal que demonizaba al Estado y que en muchos casos le echaba la culpa de los males que habían dado origen o argumento a los militares para dar el golpe. Recordemos que la corrupción era uno de los elementos... Una de las críticas. Claro, que los militares habían planteado y que Bordaberry siguió repitiendo durante muchísimo tiempo para justificar esa disolución de las cámaras y después la inhabilitación de los partidos políticos. Pero lo que hubo acá también fue una estrategia obviamente deliberada y planificada para desmantelar el Estado y ponerlo al servicio de intereses particulares, y ahí podemos empezar a hablar de una innumerable cantidad de negocios que fueron todos ruinosos para el Estado y que fueron todos beneficiosos para la cúpula militar o para los civiles que fueron cómplices. Esa me parece que es una dimensión interesante de recordar, porque muchas de esas cosas que se originaron por aquellos años persistieron en el tiempo y pueden incluso hasta encontrarse alguna cosa en el presente. Yo los escuchaba ahora y pensaba en todas esas cosas que persisten en el tiempo, ¿no? Porque de una manera o de otra
hay continuidades en estrategias de captura del Estado, ¿no? Que son previas y que son posteriores a la dictadura y que de una manera u otra tiene que ver con las élites de poder y su capacidad de captura, ¿no? Pero también a nivel legal, ¿no? Porque también esto que vos decías, que es una ley que fundamenta o que pretende fundamentar, ¿verdad? La acción relacionada a la economía en una visión ultraliberal también, ¿no? De que vayan a hacer su propio recurso los represores, tiene otros antecedentes de intentos de legalización en otras dimensiones y otros posteriores, ¿no? Porque también hay legislación previa a la dictadura para justificar el autoritarismo, como legislación posterior para justificar la impunidad, ¿no? Exacto, sí, sí, bueno, la Ley de Seguridad del Estado es la que habilita, y además eso se dictó con un parlamento todavía, ¿no? O sea, el parlamento habilitó que se avanzara en el autoritarismo sustancialmente, porque eso fue una herramienta muy importante para la dictadura, para empezar a instalar ya la represión generalizada, la detención y la decisión de los militares respecto de a quienes detenía, qué hacía con ellos y todo lo demás. Eso en un primer momento, que fue lo que permitió avanzar por la dictadura, y bueno, y después de la dictadura, como bien decís, la ley de caducidad, que es la que impide la investigación de los delitos, pero deja a salvo justamente aquellos casos que hubiera habido procesamiento, sabiendo de que no había habido ningún procesamiento, pero lo quedaba como formalmente interesante, y los delitos económicos, los ilícitos económicos. Los ilícitos económicos no entran. Estaban excluidos de la ley de caducidad. Pero lo insólito es que nunca se investigó ninguno, o sea, nunca se investigó judicialmente, eso es lo que estoy hablando. Sí, claro. Sí hubo investigaciones periodísticas, pero no se iniciaron juicios respecto de eso. Y en el Parlamento, cuando estaba ¿no? expresamente... En el Parlamento también se hizo alguna denuncia. Hubo intentos de claro. investigaciones, comisiones investigadoras a nivel parlamentario. Alberto Sumarán llegó a plantear alguna, Carlos Julio Pereira y algunos otros nombres que se me escapan ahora, pero hubo planteos muy concretos con denuncias. El operativo Conserva fue uno de los más emblemáticos, ¿no? Que involucraban a Gregorio Álvarez, a su familia y algunos otros socios, pero ese tema concretamente se planteó en el Parlamento. Con una carga probatoria importante y tampoco se logró una investigación judicial. Claro, eso además es paradigmático, porque generalmente hay comisiones de investigación parlamentaria que luego remiten esos antecedentes a la justicia, y en ese caso no pasó nada. Y nadie reclamó una investigación desde la Fiscalía o de algún ¿Y la justicia juzgado. podía intervenir de oficio en esos casos? Podría haberlo hecho. Y sin embargo no lo hizo. Ese es otro ejemplo paradigmático en el que podemos rastrear la impunidad hasta nuestros días, ¿no? Porque hace pocas semanas el Ministerio de Defensa planteó el secreto sobre el Tribunal de Honor de Armando Méndez, es cierto. Que aparecía... donde se supone, porque como es confidencial no podemos saber cuál es el contenido, se hablaba y se realizaban alguna serie de revelaciones sobre las características del operativo Conserva. Porque se había filtrado algo de información y pasó a reserva. Exacto, pero solo el Ministerio de Defensa sabe cuáles fueron las razones por las cuales decidió que ese Tribunal de Honor no se hiciera público. Eso es un ejemplo claro de las consecuencias y de la cultura de impunidad que se generó en ese momento y que a lo largo de los años se ha ido manteniendo sin que los gobiernos democráticos hayan podido cambiar. Esto sería relevante en este camino, digamos, de búsqueda de la verdad en varios sentidos, porque yo le consultaba a Mariana que estos delitos hoy día no se podrían juzgar, digamos. Y bueno, no están catalogados como delitos de lesa humanidad, o sea, la categoría de delitos de lesa humanidad, como todos sabemos, proviene desde la creación, desde lo que fue los tribunales de Nuremberg, luego la definición más específica en el Estatuto de Roma, pero no está previsto o sea, siempre hay como una dimensión más relacionada a la persona humana y a las afectaciones, persona humana individual o colectivos, ¿no? Lo que son los genocidios, pero no necesariamente en un vínculo tan específico con lo económico. Tal vez se pueda
investigar en el sentido, en el marco de un delito de lesa humanidad, qué incidencia tenía la motivación económica o cómo a partir de beneficios económicos o provechos económicos que se buscaban se avanzó hacia determinado delito de la comisión de crímenes, ¿no? Que bueno, que podría ser una forma de investigarlo, pero está como atado a esa otra característica. Si bien vamos a volver sobre esto que yo voy a plantear ahora en el tercer bloque, me parece interesante también dejar ya planteado el tema de qué pasó en los países vecinos, porque esta mecánica que describías vos, ¿no? de cómo financiar la lucha contra el terrorismo desde los bienes del terrorismo, ¿no? Planteado desde lo Cuba, ¿no? Es decir, es parte de una visión regional, ¿no? O sea, en esta discusión de corte cóndor, por decirlo de alguna manera, ¿no? De prácticas parecidas y coordinadas. ¿Qué pasó en esos otros países y si se investigó o no algo en relación a esto? Bueno, en Chile y Argentina son dos casos que nosotros abordamos en nuestra investigación. En Chile directamente se llegaron a generar empresas para blanquear ese dinero y con el que se invertía y se hacían negocios con ese dinero. En Argentina se utilizó ese dinero también, eso está investigado, para crear centros clandestinos de detención. Eso, en Chile y en Argentina particularmente, que son los casos que nosotros vimos, está mucho más investigado que acá, y nosotros en nuestra investigación retomamos un poco, por ejemplo, la investigación de Roger Rodríguez, que tiene que ver con la base Valparaíso y una propia inmobiliaria fachada que funcionaba arriba de la base. Y ahí también podemos ver cómo un poco se replica a menor escala ese modelo chileno, en el que se utiliza una empresa justamente para blanquear ese dinero, pero también para invertir y generar otros negocios, aparte de la propia represión, que ya era un negocio de por sí, ¿no? Ir a hacer un operativo y llevarte, no sé, para vos las joyas o la plata, pero también el Estado, que como comentaba antes, se financiaba sus actividades represivas a partir de la propia represión. Bueno, tenemos que cerrar este primer bloque. Volvemos. Vos planteaste, acá había una estrategia de asalto del Estado. Vos planteaste algo más sobre este modus operandi. Vamos a volver con fuerza en ese segundo bloque a ver en qué consistió, ¿no? A ver qué cosas se hicieron en concreto en esa estrategia de asalto del Estado y de asalto a las personas en este proceso. Así que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. La vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. El tema de hoy es proceso autoritario y negocio económico, y veníamos viendo hasta ahora cuestiones más o menos generales de las dimensiones intervinientes en el proceso autoritario, tratando de trascender lo más conocido y característico del proceso, que tiene que ver directamente con la represión dura y sus distintos actos. Estábamos hablando del asalto del Estado, del asalto a las personas, por decirlo de alguna manera, de esta dimensión económica, y bueno, sobre eso queremos profundizar. Bueno, asalto al Estado, ¿qué cosas en concreto pasaron en nuestro país? Bueno, algunas de las medidas que se tomaron fue eliminar y llevar casi a la extinción los controles estatales sobre algunas de las actividades económicas que eran consideradas esenciales y lucrativas para los militares y para sus cómplices civiles.
hablábamos recién del operativo Conserva en el bloque anterior. Una de las cosas que se hizo fue eliminar el ente testigo, el Frigorífico Nacional, que tenía una política de fijación de precios, que obviamente tenía mucho que ver con el tema del consumo de carne, pero también tenía mucho que ver con ponerle límite a las pretensiones de la industria frigorífica privada. Bueno, acá lo que se hizo fue eliminar ese control y a partir de allí dejar libre a la voracidad de los intereses privados y también a la corrupción de los intereses privados y de las autoridades militares la industria frigorífica nacional. Después está todo el tema de la vivienda, ¿no? Acá el banco hipotecario también fue uno de los lugares donde los militares y los cómplices civiles se instalaron y comenzaron a desarrollar negocios que en muchos casos terminaron con esqueletos que pudimos ver durante decenios en distintos departamentos del país, porque era gente que presentaba un proyecto ante el banco hipotecario, se le daba la totalidad del fondo, de los fondos que eran necesarios para llevar adelante esa construcción y la gente se iba con la plata y nunca más se los perseguía. Y muchas veces, muchos de esos constructores o de esas empresas constructoras tenían vínculo directo con las propias autoridades que daban las autorizaciones para la entrega de fondos. Y ejemplos de este tipo tenemos el de la pesca también, ¿no? Los ilícitos con la industria pesquera, con los permisos de pesca, que incluso también se pueden rastrear en aquellas prácticas de mediados de los 90 con los permisos de pesca para el cangrejo rojo, la corvina negra, o sea, todas esas prácticas se generaron en la dictadura. Y después me parece que hay otro gran área de corrupción que se originó en la dictadura, que es el del paraíso fiscal. O sea, lo que a mediados de los 70 fue una creación de las autoridades económicas para tratar de atraer capitales extranjeros porque no había inversión privada en el Uruguay, porque ya se sabía que era una dictadura feroz, crearon esa figura para tratar de atraer a aquellos capitales que no tenían escrúpulos y que no les importaba que esto fuera una dictadura, dándole facilidades para ocultar el origen del dinero, para utilizar la plaza financiera uruguaya como una intermediaria entre el origen ilícito y posteriores destinos, sí, donde no hubiera nadie que preguntara de dónde venía el dinero. Sí, política que además fue exitosa. Fue exitosa parcialmente en aquel momento. Después hay un refresh de esa política económica a principios de los 90, cuando se crean las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, las SAFI, y ahí ya se potencia mucho más Uruguay como una plaza financiera para los capitales ilícitos a nivel regional y a nivel mundial. Y esto lo seguimos viendo hoy. Sí, y Jaffe sostiene que el origen digamos, de la política de los 90, de apertura, liberalización, se encuentra en el 74 con la política de la dictadura. Bueno, si uno rastrea quiénes eran los integrantes del equipo económico de la dictadura en los años 70 y ve quiénes integraban el equipo económico de los años 90, va a haber unos cuantos nombres que coinciden, ¿no? No solo inspiración, también hay gente que escribió la política económica de uno y otro periodo. Y bueno, y eso tiene un relato que se ve a lo largo del tiempo, se ven los mismos estudios jurídicos, los mismos abogados, los mismos contadores, los mismos escribanos, y bueno, y eso se sigue viendo hoy también. Y después el desmantelamiento de determinados lugares, como fue el Banco República, la Caja Notarial, o sea, el robo de esos... La venta de carteras pesadas, ¿no? La refinanciación de deudas. Bueno, eso que yo estaba escuchando a Fabián seguía existiendo a la fecha, no hace tanto, en la época de la crisis del 2003. Me pasó porque yo era juez en Dolores y viví muchas crisis de gente que era ejecutada por deudas, por la crisis, y pasó una situación muy particular que era una persona de ahí, de Dolores, que lo supe que estaba vinculada a la época de la dictadura, eran familia militar, y bueno, y en esa investigación de la ley de prenda, violación de la ley de prenda, porque había vendido bienes prendados. Primero el Banco República, luego que hizo la denuncia, quiso retirarla, y la verdad que se habían ejecutado muchas personas, no tenía por qué retirarla de esa justamente, y luego esa persona mostró que había tenido un acuerdo con el banco en una situación absolutamente beneficiosa para él y perjudicial para el banco, y estamos hablando del 2003.
y yo dije, no puedo creer, y le pregunté al banco, o sea, justo había venido una auditoría que verificara si efectivamente en esos términos habían sido así, fueron así, quedaron ellos asombrados también, pero eran términos totalmente beneficiosos para el deudor, además de que el banco quería retirar la denuncia, no quería continuar ese juicio. Nosotros dijimos, no, ahora que presentaste la denuncia, acá sigue, y de hecho seguimos, pero un poco en esta continuidad, ¿no?, de gente beneficiada en la dictadura, luego cuando muchos años después sigue teniendo ese tipo de beneficio con diferentes administraciones, pero hay una continuidad. Sí, lo que tiene que ver más con lo que es los delitos económicos en torno a la represión, que es lo que investigamos en nuestro trabajo de grado, junto, ya a paso los menciono, Carla Olivera y Javier Revetria, fueron mis compañeros. Nosotros encontramos, por tener una clasificación así de las apuradas, delitos tal vez más pequeños, por decirlo de cierta forma, que no tienen que ver también con la cantidad de plata que se manejaba, pero sí tienen que ver con, por ejemplo, en un operativo, un soldado, un oficial que acudía, bueno, se quedaba con algún objeto, alguna joya, dinero, para su beneficio personal. Eso no pasaba al inventariado que estaba reglamentado a partir de lo que mencionaba Mariana en el decreto ley, y que tal, por regla propio de cada dependencia militar. Eso por un lado, y ya después los delitos más grandes, que eso sí se pone todos los recursos del Estado en pos incautar vehículos, inmuebles, otros objetos, y eso está estipulado, seguir pasos, dejar esos objetos Sí, en depósitos. En depósitos, exactamente. Sí, sí. Que no se sabía tampoco dónde estaban. Exactamente. En primer lugar, está la ex del Partido Comunista, que eso es un lugar que pasó a ser depósito. Exactamente, que pasó a ser depósito. Ahí se llevaban de todo lo que son las cosas más pequeñas, por decirlo de cierta forma, o de menor valor, mejor dicho. Y después otros depósitos que, si bien nosotros no pudimos ver bien dónde estaban, no pudimos encontrarlo eso en la investigación, sí lo que pudimos ver es que dependían, por ejemplo, de la División número 1 del Ejército, específicamente de Locoa, y ahí iban las cosas más grandes, más valiosas, y de las que, como incluso en ese decreto, que no lo mencionó Mariana, está la posibilidad de rematar esos bienes. Y nosotros lo que sospechamos es que esos bienes que pasaban a estos depósitos, que desconocemos dónde están, es que se remataban en caso de que las dependencias de militares no lo consideraban útiles, porque también estaba la posibilidad de que utilizaban tu vehículo para un operativo, sí, en caso de que ellos quisieran. Todas esas cosas están dentro del decreto ley y están contempladas para que en caso de necesidad se rematara o se utilizara. Eso era todo. Y todos esos recursos se supone por ley que iban vinculados a la lucha contra el terrorismo. Supuestamente, por lo menos ese era el título. Luego que pasaba, no había rendición de cuenta ninguna para saber no se sabía, en realidad no se sabe. Pensemos que muchos de los operativos eran ilegales, incluso para la dictadura. O sea, estamos hablando de gente que se especializaba en realizar detenciones, en torturar, asesinar, pero que muchas veces lo hacían pura y exclusivamente para beneficio propio. Y hay tribunales de honor en la jurisdicción militar que tienen como origen la realización de operaciones represivas por fuera de las órdenes de los superiores. Es decir, incluso entre ellos mismos había traiciones, había robos, había mentiras. Era gente profesional de la mentira, el engaño y el delito, ¿no? O sea que acá tenemos que pensar que no solo había un decreto ley que les daba una cobertura, llamémosle legal en ese momento, sino que ellos también cometían ilícitos aun cuando estaban dedicados supuestamente a combatir la corrupción y la subversión, como se llamaba en aquel momento. Y en cuanto al tipo de negocios porque acá como que hay dos cosas distintas, ¿no? Uno es el funcionamiento y el financiamiento de la represión y otro es
quienes de una manera u otra se beneficiaban del Estado autoritario, ¿no? Un poco lo que vos mencionabas al principio. Dentro de eso se inscribe toda esta movida bancaria, por decirlo de alguna manera, y otras de corte empresarial, ¿no? Ha habido, por decirlo de alguna manera, una reacción también del mundo empresarial en relación a este tipo de cosas, porque esto no eran beneficios transversales, ¿no? O sea, uno podría decir, la dictadura en su proceso económico benefició a cierto sector de la población porque el salario real cayó a la mitad y por lo tanto hubo una confiscación económica, ¿no?, de la capacidad de los trabajadores, pero después estas otras cosas eran negocios discrecionales, ¿no? Todos ellos. Sí, sí. ¿No? Sí, acá hay que tener en cuenta que uno de los principales motivos que suelen tener los regímenes autoritarios es el desarrollo de políticas económicas de asalto al Estado, pero también de asalto a la población, al poder adquisitivo de los trabajadores, a la actividad sindical, a los recursos del Estado en general. Y eso tiene un beneficio directo en las grandes empresas, en algunos sectores que le dieron un apoyo importante y explícito al gobierno militar, como por ejemplo la Asociación Rural, que hizo declaraciones, que aportó material humano, por decirlo de alguna manera, formó parte de los gabinetes ministeriales. Lo mismo pasó con los bancos, que tuvieron un beneficio extraordinario, entre otras cosas, porque tenían esto que vos decías, que mencionabas antes, de la compra de carteras y las operaciones ruinosas para el Banco Central y para el Banco República. Es decir, hubo un elenco de civiles que participaban de la política, digamos, pero también hubo un elenco de civiles que se beneficiaron de las políticas que se llevaban adelante, porque había un aparato represivo atrás que tenía la posibilidad, y lo hacía con mucha vocación, de reprimir cualquier tipo de disidencia o de cualquier posibilidad, incluso de que apareciera dentro de sus filas algún tipo de oposición que planteara, aunque fuera una moderación de las tácticas represivas o de las políticas económicas. A esto se referían algunas de estas denuncias de los legisladores blancos a la salida de la dictadura, ¿no? De que determinados procesos económicos, determinados delitos económicos no se podrían haber producido en un espacio democrático por la propia acción de la prensa y de los partidos políticos y parlamentarios podrían haber esclarecido que algunas de estas cosas eran escandalosas, Sí, ¿no? Sin embargo, nos tenemos que ir al corte, pero algunas de estas cosas como que han seguido, ¿no? Porque mucho hemos hablado de la continuidad de la dictadura para atrás, pero poco para adelante, ¿verdad? Y creo que también ese es un enfoque interesante, ¿no? De ver quiénes fueron. Hay ganadores, ¿no?, de todos estos procesos, vos decías recién, y no solamente ganadores, sino modalidades, ¿no? Modalidades de negocio que después configuraron, ¿no?, escenarios, y hay muchas otras dimensiones, ¿no? De la vivienda que vos traías también, ¿no? Quienes han discutido un poco las problemáticas de la vivienda apelan a las leyes dictatoriales y demás cuestiones. Pero bueno, volvemos en un minuto en el tercer bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando del proceso autoritario y el negocio económico y veíamos, y nos toca abordar en este tercer bloque, por qué todas estas dimensiones
¿no?, que venimos conversando, y especial esta, la económica, ha quedado tan oculta, ¿no? Nunca tuvo un tratamiento público profundo, ni consecuencia jurídica a nivel nacional, y en eso también nos diferenciamos de otros países donde de una manera u otra se han tomado iniciativas un poco más intensas, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo lo estamos? Bueno, hay un rol que jugaron antes, durante y después de la dictadura los medios de comunicación. Eso ha pasado en todos los países y sigue pasando. En Uruguay seguimos teniendo un sistema mediático muy concentrado, que viene de aquel momento, pero incluso ahora está mucho más concentrado que en aquel momento. Pero si hay algo que se mantiene es el casi monopolio de los 3 canales privados y un diario que sigue siendo el de mayor circulación, que eran los sostenes de la propaganda y de la justificación teórica del régimen. Recordemos que estos medios eran los que anunciaban quiénes estaban requeridos, qué pasaba cuando se los detenían, formaban parte de los operativos de inteligencia, de contrainteligencia. Me estoy acordando del operativo del Chalet Susi, cuando sale, se publica en todos los periódicos y se dice en la televisión que se había atrapado un grupo terrorista que había venido a Uruguay a retomar la revolución, cuando ya está más que probado que era toda una farsa enorme. Pero digo, creo que ahí el rol de los medios de comunicación es importante y siguen siendo las mismas familias de aquel momento, nuevas generaciones, pero siguen siendo las mismas, con alguna variación quizás en el paquete accionario de algunos de los canales. Pero sí, mismos intereses, porque hay, por lo general, uno se olvida que no dejan de ser empresas, no dejan de tener intereses económicos, además de la línea ideológica que podrían tener. También es cierto que no había mucho margen para la disidencia, ¿no? Si alguno de estos medios hubiera sido, era clausurado, había censura previa, o sea que no había ni siquiera posibilidad de plantearse una publicación que fuera a denunciar alguna de estas cosas. También es cierto que no había prensa independiente, no había nadie que tuviera las posibilidades reales de publicarlo. Pero bueno, en algunos casos, además había una justificación y se compartían cuáles eran los objetivos de la dictadura y también un beneficio económico de los resultados de esa política. Después, perdón. Dale. Yo creo que el desconocimiento también es algo a tener muy en cuenta, como decíamos en los bloques pasados, hay lugares que capaz que se ha investigado mucho más estos temas, y el desconocimiento mismo lo que impide es tener una reflexión mucho más profunda sobre el tema. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, capaz que los delitos económicos se dejan de lado, al lado de otros, al lado de los delitos de lesa humanidad, que es lógico, son mucho más importantes, mucho más horrorosos, pero al no saber tanto sobre los delitos económicos, específicamente sobre la represión, y que perpetuó la represión, uno deja de ver que esos delitos económicos, los delitos de lesa humanidad, muchas veces el móvil era económico, como el caso de la plata del PVP, como el caso de la Operación Morgan, que tenía su espacio específico para atacar las finanzas del Partido Comunista. Yo creo que esos son ejemplos muy claros de cómo ahí está la línea entre, son delitos de lesa humanidad, pero también tenés por este lado los delitos económicos que fueron un móvil, ¿no? Entonces el desconocimiento impide capaz hacer esa asociación y ahí está la gravedad del tema. Y ahí, un poco enganchando lo que dice Leandro, hay un tema también de una carencia muy grande de prueba, porque ya de por sí investigar estos delitos, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, que a partir de su comisión también se preocupa en ocultar todo tipo de pruebas y es muy difícil llegar a conocer la verdad, un poco por una de las circunstancias es esa, ¿no? No solamente de que no hablan los responsables, sino también de que ocultan las pruebas. Por ahí tenés información o podés llegar a investigar por la información que dan las propias víctimas y de los testigos, pero en la situación de la cuestión económica es mucho más oculto, mucho más difícil. Por ejemplo, el robo, o sea, sacar dinero del Banco República sin firmar un solo papel, que eso también ocurrió,
¿de qué manera podés tú decir, bueno, el que robó o que se llevó el dinero fue tal o cual? Cuando no hay registro, no hay nada. Entonces es mucho más difícil. Y luego las propias víctimas, por ejemplo, las víctimas de los saqueos cuando les desvalijaban la casa, ¿de qué manera tú decís, bueno, miren, me desvalijaron la casa y qué tenía? Y bueno, tenía tal y cual, pero ¿cómo sabemos que lo tenía? O sea, es muy difícil hacer, no había nada. Claro, es muy difícil hacer la ruta para llegar a poder tener una estimación y saber de qué manera se desarrollaba eso, porque realmente era, el registro no existía ninguno, porque era una apropiación, un robo, un saqueo totalmente, creo que era absolutamente el mismo término. Entonces, poder reconstruir eso a veces se hace de forma accidental. Puedo traer un caso que pasó en el Instituto Nacional de Colonización, tenía un registro de un colono, esto se puso una placa de memoria en San Javier, un colono de la comunidad de San Javier, que fue preso en 2 ocasiones. Bueno, en la primera, no, fue preso una sola vez, pero fue preso en una detención que también había sido preso Roslik. Roslik sí fue preso en 2 ocasiones, la segunda vez fue cuando lo mata. En esta ocasión este colono lo apresan, por supuesto, por toda esta cuestión de ser ruso y de todo lo demás. Entonces, el Instituto Nacional de Colonización le tenía que pagar un dinero por haber hecho mejoras en la tierra. Ellos era hijo de colonos, nieto de colonos, o sea, toda esa tierra ha sido trabajada durante años por la colonia de San Javier. Y cuando el Instituto Nacional de Colonización le comunica, digamos, formalmente, ¿no?, por sus papeles, no sé qué, que tiene determinado dinero para cobrar, la dictadura se la apropia, se la queda, y además ahí está todo el proceso. Lo muy interesante es que está todo el proceso de cómo se apropian de ese dinero en los papeles del instituto, porque en realidad el instituto estaba dialogando con el colono, pero en realidad intervienen la represión y, bueno, y toma su lugar. Y bueno, y dicen, no, es un cheque al portador, y se llevan ese dinero. Y además lo sacan de la tierra, o sea, y le adjudican esa colonia a otras personas que eran leales al régimen. O sea, ahí se pudo reconstruir y saber que a ese dinero se lo habían apropiado, porque hay un registro donde además se registra de qué manera se lo apropiaron, pero en general no hay huella. Sí, un ejemplo justamente de esto, ¿no? Que es muy difícil investigar, pero la investigación que ustedes hicieron creo que es un ejemplo de que, a pesar de ser difícil, se puede llegar a algunas conclusiones, o por lo menos a algunas reflexiones parciales, digamos. Sí, nosotros accedimos a expedientes de Asperjumi y de la justicia militar. A testimonios, que me pareció interesantísimo, de militares. También incluso hicimos pedidos de acceso a la información que dieron un montón de datos. Creo que hay bastantes pistas de todas formas y formas de recrear lo que fue pasando. Incluso yo voy a hay sí algún inventariado, y había, como por lo menos nosotros encontramos un documento con un modelo de inventariado que tenía el OCOA, que da a entender que está un poco más armado eso de lo que uno podría sospechar a simple vista. Se puede avanzar por ahí, obvio. Creo que como todos los documentos de esa época es muy difícil acceder, pero creo que sí, que hay algunas líneas que se pueden seguir. Acá me parece interesante trabajar un poco el tema del concepto de terrorismo de Estado, ¿no? En momentos como el actual, donde se pone en un nivel, o se pretende poner en un nivel de igualdad lo que pasó con los detenidos desaparecidos, por ejemplo, con lo que pasó con otras personas que también fueron víctimas, pero fueron víctimas de organizaciones revolucionarias, por ejemplo. Hay que dejar bien claro cuál es el rol que cumple un Estado en una sociedad, en un país, mucho más cuando es democrático. Pero en este caso estamos hablando de un Estado que se puso al servicio de una represión ilegal, cuando es el Estado el que está obligado a dar las garantías de cumplimiento de los derechos. Acá no había ninguna persona que pudiera recurrir al Estado para reclamar por el incumplimiento de sus derechos, por la comisión de un delito, por un asesinato, por una violación, por una confiscación irregular, porque era el Estado el que cometía esos crímenes. Muchas veces
se trata de embarrar un poco la cancha y la discusión diciendo que si se persiguen unos crímenes, ¿por qué no se persiguen otros? Y en realidad estamos hablando de dos dimensiones prácticamente incomparables. Estamos hablando de un Estado que estaba al servicio de la corrupción, de los delitos, de la violación de los derechos humanos. Y esa dimensión me parece que es interesante traerla a la mesa porque creo que forma parte... lo dimensiona. Claro, esa intención de poner todo en una misma línea de igualdad, creo que también se origina en aquellos años. Esa cultura de la impunidad que se construyó durante tantos años y que es tan difícil de superar, es lo que da de alguna manera el sustento a todos estos discursos que cada tanto renacen, como han renacido en el Uruguay y en el mundo, en el pasado reciente, para tratar de decir, bueno, son tan malos estos como estos. Y en realidad eso es una gran mentira. Yo creo que hay un enfoque... es reflotarlo de la teoría de los dos demonios, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ya le hemos dedicado trabajó un programa a eso, que se lo recomendamos para mirarlo, pero además me parece que hay una dimensión, y que la parte económica lo trae, es que cuando se empieza a plantear esta idea de la teoría de los dos demonios, pareciera que fueron todos perdedores. Y acá hubo ganadores, hubo claros ganadores, y además hay un enorme manto de silencio sobre esos ganadores, muchos de ellos civiles que integraron las nomenclaturas previas, durante y posteriores a la dictadura, que estructuraron estos procesos, que los diseñaron y que los ejecutaron, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una línea que, si bien no va a traer justicia, precisa por lo menos traer alguna verdad, en el sentido de conocer de que todos estos procesos no fueron una casualidad, ¿no? Y si bien hay muchas explicaciones históricas que las hemos venido abordando en los programas, ¿no?, sobre este devenir autoritario y su proceso, tratando de desentrañar estos relatos oficiales convenientes, también hay y hubo grandes ganadores, ¿no?, a nivel de sectores de la sociedad, pero también a nivel de actores particulares, ¿no? Porque eso es lo que más desentraña y da vuelta a este discurso de esa dictadura que vino a pelear contra la corrupción del sistema político. Esa dictadura propuso eso, pero en realidad, en plena connivencia con esa corrupción, terminó incluso conservando a un aparato político corrupto al que se supone que había venido a combatir, o exacerbando, incluso generando modelos, ¿no?, de acción económica que siguieron a posteriori de dictadura, configurando el país con grandes beneficiarios. Sí, esos son procesos que se han visto en todos los países latinoamericanos que han tenido gobiernos autoritarios, ¿no? Yo hace poco leía algunas reflexiones de algunos académicos brasileños vinculados a la esclavitud en Brasil, país donde todavía existe esclavitud. Y ellos decían que la aristocracia, la oligarquía, las élites brasileñas nunca estuvieron en contra de la esclavitud, porque se beneficiaron de ella y se siguen beneficiando hasta hoy. Y en estos procesos autoritarios que lo que buscan en buena medida es acallar la disidencia, reprimir todo tipo de intentos de redistribuir la riqueza, cuestionar a las élites dominantes, lo que pasa es eso: las élites dominantes respaldan a aquellos sectores que le garantizan que su dominio va a permanecer. Y acá no vamos a encontrar otra cosa en esos sectores empresariales, del agronegocio, como se le llama ahora, o sectores políticos que han vivido de la política permanentemente y que en algún momento ven cuestionada esa permanencia en el aparato del Estado, o en el caso de que lleguen incluso en el gobierno. Entonces, también hay que tener claro que hay sectores que nunca van a estar del lado de una democratización de los medios de comunicación, de una redistribución de la riqueza, de un sistema tributario que sea igualitario y que grave más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. Eso va a permanecer, eso ha pasado siempre, va a seguir pasando, y en la medida que tengan la posibilidad también van a justificar esos procesos que en su momento, como en la dictadura militar, les permitieron conservar un poder aún a costa de las violaciones de los derechos humanos. Sí, y sigue pasando en tanto siga sucediendo, como el hecho que contaba Mariana, de que no fueron juzgados ninguno de esos delitos.
delitos, Claro, ¿no? no, ni siquiera visibilizados. Eso es más, Claro, y eso era lo que me faltaba. Claro, es más allá de la responsabilidad, porque, bueno, desde hace un tiempo, digo, que estamos hablando de la impunidad biológica. La gente que va muriendo, los responsables de los crímenes que van muriendo, terminan, bueno, nos quedamos sin que sean sancionados. Pero tiene que haber una dimensión de conocimiento de la verdad, porque eso no hay un plazo para eso. Debería ser, digo, hace tiempo que estamos demorados en el conocimiento de la verdad, pero tiene que seguir existiendo como un postulado válido de poder conocer qué fue lo que pasó. Y en el conocer qué fue lo que pasó no es solamente establecer la responsabilidad de los individuos, sino cómo se ejecutaron los hechos, qué grado de responsabilidad tuvieron los organismos como tales, y no solamente los individuos, porque en definitiva los individuos eran parte de ese organismo, y cómo eso luego fue transcurriendo el tiempo y si se saneó o no se saneó, porque ahí es donde el Estado, al mirarse hacia atrás y ver su pasado de terrorismo, de alguna manera tiene que resolver esa cuestión, conociéndola, revelándola, pidiendo disculpas a la sociedad y asegurándose de mejorar los mecanismos para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Pero mientras tanto seguimos, no lo quiero ver, no lo quiero saber, no pasó nada, o atribuyendo en esta especie de binomio malos contra otros malos, y la sociedad balconeando como si a la sociedad no le hubiera pasado nada, y la vivimos todos. Entonces, ahí seguimos no conociendo lo que nos pasó, no accediendo a la verdad, y van aflorando así en forma, no sé, circunstancial o no circunstancial, situaciones que empezás a tirar el hilo y tienen vínculo con cosas que ocurrieron en el pasado. Bueno, nos tenemos que ir. Podríamos seguir otra vez. Podríamos seguir otra horita más, pero no podemos porque nos van a echar del canal, así que vamos a tener que cerrar por acá. Bueno, muchas gracias, realmente muy interesante. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes con otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.